Hola chicos, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, profe, buenos días. Buenos días, Hola, profe. ¿qué tal? Buenos días. Perfecto, listo. Bueno, a ver, vamos a poner aquí. Listo, le pongo un pantallazo. Perfecto. Bueno, el día de hoy, chicos, siendo hoy 15 de octubre, vamos a dar inicio a nuestra tutoría número 3, tutoría que la vamos a reemplazar porque el anterior jueves, por problemas técnicos, no llegué a darles la tutoría. Vamos a ver las dos temáticas. ¿Listo? Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes. Por favor, me confirman si visualizan la imagen. Hoy es un poquito más largo, ¿pro? Normal, Nico. Vamos a ver otro tema. ¿Listo? Sí, Bueno, se mira la pantalla, vamos profe. Sí, se ve, profe. Gracias, vamos a ampliar por aquí. Está como lento. Bueno, muchachos, cualquier inconveniente que tengan, que si llegan no llegan a ver la pantalla, que mi sonido se llega a intercortar o algo por el estilo, por favor, me mandan un WhatsApp, yo estaré pendiente. ¿Listo? Bueno. Nosotros vamos a ver en algoritmos en todo este ciclo. En el módulo existen 4 unidades, ¿sí? La primera unidad, que si ustedes se pudieron dar cuenta en el plan de aula, vamos a hablar sobre todo lo que es arreglos de registros, ¿sí? Y sumado a esto, el comportamiento de los diferentes archivos que existe dentro de la programación, ¿sí? No podemos avanzar en la temática de los archivos, ¿sí? Si ustedes no tienen conceptos básicos sobre cómo funcionan, cuáles son las características de un arreglo. ¿Listo? Es por eso que el día de hoy nos vamos a focalizar directamente en esta unidad. Bueno, la unidad número 2 ya vamos a empezar con el manejo dinámico de memoria y de punteros, ¿sí? Como la palabra lo dice, un puntero me va a ayudar a redireccionar ese arreglo que yo creé y ese archivo que yo también creé. ¿Listo? Entonces ya es implementación en la unidad número 2. En la unidad número 3 vamos a mirar el manejo de cadenas y de caracteres. Vamos a medir el espacio de almacenamiento que ocupan los diferentes tipos tipos de datos, tipos de variables o tipo de estructuras dentro de la programación. ¿Listo? Y por último, en la unidad número 4, vamos a focalizarnos en unas estructuras de datos que son muy vitales y de mucha importancia, ¿sí? Para nosotros los ingenieros de sistemas, que son las famosas pilas y colas, ¿sí? Pilas y colas estructurales. Bueno, ¿quién entra primero? First on, ¿quién entra y sale de último? ¿Listo? Son estructuras, ¿para qué? ¿Para qué sirve una estructura? Una estructura nos va a servir para organizar la información que nosotros tenemos y poderla administrar. ¿Listo? Ya entrando en la primera unidad, como les decía, estamos hablando de los arreglos y registros de archivos. Dos temas, ¿sí? Arreglos de registro, vamos a ver hoy los conceptos básicos, vamos a ampliar nuestro vocabulario de ingenieros, ¿sí? Vamos a ver qué es un registro, cómo funcionan los vectores, cuáles son sus riesgos, ¿sí? Además de esto, vamos ya a entrar a la segunda temática, que es la parte de archivos, ¿sí? Que es donde nosotros vamos a verificar qué tipo de archivo es, según su uso, según
los datos de almacenamiento, ¿sí? Si estamos hablando en la parte de archivos, la clasificación por parte del uso, nos vamos a encontrar con los famosos archivos permanentes que existen, los famosos archivos maestros, archivos históricos, ¿sí? Los archivos de movimiento, ¿sí? Esto es más que nada saber distinguir con qué tipo de archivo nosotros nos estamos afrontando. Bueno, y si ya estamos hablando de la parte de clasificación de la clasificación dependiendo del almacenamiento de datos, pues vamos a hablar sobre archivos de programa, archivos de texto y los famosos archivos binarios. Bueno, si nosotros unificamos la clasificación de uso con la de datos de almacenamiento, pues obviamente vamos a poder realizar las diferentes operaciones que existen dentro de la programación, ¿sí? No hablo de operaciones algebraicas, suma, resta, multiplicación, no. Eso es obvio porque nosotros tenemos que trabajar con fundamentos matemáticos, ¿sí? Pero si nosotros estamos hablando de operaciones dentro de los archivos, hacemos referencia a lo que es creación de archivo, apertura, escritura, lectura y cierre de un archivo. ¿Listo? Eso vamos a ver el día de hoy. Bueno. Como ustedes saben, ya nosotros hemos tenido un encuentro con nuestra materia Algoritmos 1, ¿sí? Vamos a mirar, vamos a contextualizarnos un poquito para poder aperturar el siguiente tema, esta temática en este nuevo ciclo, porque lo que ahora ya estamos viendo, ya vamos a mirar, ¿sí? No corresponde a Algoritmos 1, sino que ya nos vamos a Algoritmos 2. O sea que el nivel de temática y de dificultad va a ser un poco más complicado que algoritmos número 1. Es por eso que voy a contextualizarlos con unas simples palabras. Como todos ya saben, tenemos que tener en cuenta cómo funciona y qué sirve, para qué sirve un algoritmo, ¿sí? Ustedes ya saben, el algoritmo dentro de la programación siempre va a ser una secuencia organizada de pasos, ¿sí? Secuencialmente, primer paso, segundo paso, tercer paso. Inicio, proceso y salida. Toda esta serie de elementos que suceden uno atrás otro, ¿sí? Es la continuidad del antecedente del paso anterior. ¿Qué técnica nosotros vamos a manejar dentro de un algoritmo? Independientemente si estamos viendo la clase de algoritmos 1 o algoritmos 2. Siempre vamos a manejar una técnica que es el saber identificar la información que nosotros vamos a requerir para poder desarrollar este problema. Si nosotros no contamos con esa información y nos dejan a medias, ¿sí? Al ingeniero le entregan por lo menos la mitad de la información para que pueda desarrollar un programa, pues sencillamente no vamos a tener los recursos y lo necesario para empezar nuestra labor. ¿Listo? Entonces, la técnica siempre que nosotros como ingenieros vamos a utilizar es identificar la información para poderla, ¿sí?, implementar, organizar y crear. Eso es lo que nosotros hacemos como programadores. Bueno, que nosotros tenemos siempre una entrada, un proceso, una salida. Durante toda nuestra carrera profesional como ingenieros, tenemos que tener en práctica estos procesos. Dentro de la entrada, siempre nos vamos a encontrar con procesos de valores, variables, vamos a declarar variables, nos vamos a encontrar con valores, con constantes, ¿sí? Nos vamos a encontrar con tipos de datos, si son strings, si son float, si son int, si son char, ¿sí? Diferentes tipos de datos. Bueno, si estamos hablando eso de la entrada, una vez que nosotros tengamos todo este tipo de datos que yo les acabo de decir, pues sencillamente nosotros podemos ingresar a la problemática, ¿sí? ¿Y qué es la problemática? Mirar el problema que abarca la situación, ¿sí? Y si yo ya tengo el problema, yo puedo resolverlo, ¿sí?
ya puedo entrar en un proceso. Entonces, cojo las variables, cojo las constantes, cojo las cadenas, ¿sí? Empiezo a implementar y empiezo a resolver, a darle un proceso a ese problema, ¿sí? Como todo tiene su fin, todo tiene su final, como dice Héctor Lavoe, ¿sí? Si yo ya tengo todo el proceso desarrollado, necesito comprobar de que ese proceso y esas entradas estuvieron bien utilizadas. Y la única manera de saber de que están bien utilizadas es que mi programa, mi algoritmo, me arroje simplemente un resultado. El resultado que mi cliente lo va a exigir, el resultado que como ingeniero de sistemas me proyecté, ¿sí? Si me da el resultado que no es, pues sencillamente tengo que regresarme otra vez a la entrada y empezar otra vez nuevamente a focalizarme si algo falló dentro del proceso. ¿Listo? Entonces, el resultado es el punto de éxito. Si me sale que no, que yo necesito un programa que me saque, que me muestre todos los números enteros, ¿sí? Profe, buenos días. Hola, muy buenos días. Profe, disculpe que la llegada tarde, es que estaba medio ocupado, no me podía conectar. Ya, listo, no te preocupes. Apenas estamos iniciando. Listo, ¿Listo? profe, muchas Entonces, gracias. ok. Entonces, si yo solicito que un algoritmo, sin ampliarme mucho, necesito que ese programa me arroje un resultado de menos 1000, con cualquier operación, pues yo sencillamente pongo los valores de entrada, variables, constantes, tipos, estructuras, me voy a la parte del problema, realizo el proceso, coloco la operación matemática y al darle ejecutar, al darle correr al programa, al algoritmo, llega me arroja un resultado que no es -1000, pero sí me coloca el 1000. ¿Es igual al resultado que yo estoy solicitando? No, ¿verdad? Porque a mí el cliente me dijo, necesito ese resultado que me dé -1000. ¿Sí? ¿Y qué pasó acá? Me arroja el 1000. Entonces, algo estoy fallando. No, es que estuve muy cerca. Es el 1000, pero pues lamentablemente no es el resultado que yo necesito conseguir. Entonces, tendría que volverme a ingresar. Así que por más que digan la mayoría de los ingenieros que están madurando en este proceso de la programación, porque yo también he pasado por eso. No, profe, verifique el proceso. No, no me dio el resultado, pero verifique el proceso, el programa está bien, pero aplique las estructuras, aplique las entradas, los procesos. Sí, pero pues lamentablemente lo siento mucho, no es lo que yo estoy pidiendo, no es el resultado y no es el valor de salida que estamos pidiendo. ¿Sí? Porque esas fallitas nosotros no podemos ir a una empresa, ¿sí? Y decir, no, vea, cliente, revise el proceso, estoy cerca del resultado, pero pues usted verá. Entonces, ¿sí? Entonces, siempre, dentro de la programación, dentro de la ingeniería, como desarrolladores, tenemos que ser precisos en la entrega de resultados. ¿Listo? Como ya sabemos que un algoritmo es una secuencia lógica. Es lógica ¿por qué es lógica? Porque yo utilizo mi cerebro, utilizo mi lógica. Es por eso, chicos, es por eso que todo algoritmo, todo programa, ¿sí? Es único, es único. Para mí, como tutora, ¿sí? Es muy fácil identificar cuando un estudiante le ha copiado el algoritmo a otro estudiante, ¿sí? En el momento que uno le hace las preguntas, la persona que copió no va a darme respuesta alguna sobre la pregunta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el creador del algoritmo tiene su propia lógica. A él le gusta irse por el camino largo y salió el resultado. Hay otras personas que les gusta ser más efectivas, más rápidas y hicieron lo que hizo el compañero en 10 instrucciones, lo hizo simplemente en 4 instrucciones. ¿Listo? Hay otras personas que se van a apoyar de diferentes lenguajes de programación para llegar a ese resultado, como hay otras que solamente se basan en un lenguaje.
¿Listo? Entonces, toda esta parte de resolver la entrada del proceso y salida en un algoritmo corresponde directamente a la lógica que cada uno de nosotros tenemos. ¿Listo? Para poder cumplir a la solución de algún inconveniente o algún problema o cumplir la satisfacción de un objetivo. Bueno. Si estamos hablando de conceptos básicos dentro de esta unidad, tenemos que nosotros distinguir qué son los famosos arreglos de registros. ¿Sí? Arreglos de registros. ¿Qué es un arreglo de registro? Como dice aquí, los arreglos son estructuras de almacenamiento de información a nivel de memoria interna y que permite realizar diferentes operaciones a nivel de búsqueda, inserción, borrado, entre otros. ¿Listo? Esos son los arreglos, lo que yo les decía, lo que nosotros llegamos a ver, ¿se acuerdan en algoritmos? Si no estoy mal, creo que alcanzamos a verificar, a ver con ustedes la declaración de un vector y la declaración de las matrices. ¿Qué hacíamos nosotros con un vector? ¿Qué hacíamos nosotros con un vector? Lo declarábamos, ¿sí? Le colocábamos el tipo de dato, le colocábamos el nombre, le colocábamos el índice, o sea, la capacidad del vector, y dentro de los cuadritos, chicos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que hay unos cuadritos, una tablita así con cuadritos? Dentro de esos cuadritos, ¿qué estoy colocando? Los elementos y la información, ¿sí? En una posición de memoria, ¿qué? ¿En cualquier memoria? No, cada elemento, ¿sí?, dentro de este vector tenía su posicionamiento de memoria, una memoria interna. ¿Y qué voy a hacer yo con esos elementos que están dentro de ese vector? Pues sencillamente puedo buscar los elementos, puedo insertar nuevos elementos, borrar estos elementos, puedo yo administrar un vector. ¿Listo? Pregunta clave para el examen. Administrar la información de la manera que yo desee. Eso es un arreglo de registro, es una estructura de almacenamiento. ¿Listo? Pero bueno, ya sabemos que es un arreglo. ¿Pero qué es un registro? ¿Sí? Un registro es un conjunto de campos, variables, relacionados en general, que en general puede pertenecer a tipos de datos diferentes, llamados componentes de tipo registro, ¿sí? Llamados, dice, donde todos los componentes pueden manipularse bajo un nombre de variable. El registro, en otras palabras, ¿sí?, es un espacio de memoria donde voy a tener guardado los diferentes componentes o los diferentes conjuntos de campos, los diferentes arreglos en un espacio de memoria más grande. ¿Sí? Obviamente, el registro también yo voy a poder manipular esta información, la voy a poder almacenar esta información. ¿Sí? A diferencia, un registro, a diferencia de un arreglo, ¿qué es? Que el registro es un conjunto de campos de variables y los arreglos son estructuras de almacenamiento. ¿Listo? O sea que el registro va a ser un poquito como más grande, ¿verdad? Porque dentro del registro voy a poder meter variedad de arreglos. ¿Listo? Entonces, ahí hay una diferencia muy grande que ya habla del espacio de almacenamiento para cada concepto de estos. ¿Listo? Ya entramos acá a la parte de los archivos. Archivos. Se definen como estructuras de almacenamiento, al igual que un arreglo, estructuras de almacenamiento a nivel externo, permitiendo realizar diferentes operaciones sobre ellos. ¿Por qué creen ustedes que este archivo que estoy aquí con el puntero, ¿sí?, es diferente al arreglo de registro? ¿Por qué creen que archivo hace referencia a un almacenamiento no interno, sino externo? ¿Ah? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué el archivo es una estructura de almacenamiento a nivel externo? ¿Ah? ¿Quién me puede decir esa pregunta?
profe, Hola. profe. Listo. Álzale un poquito el volumen, por favor, que no te escuchamos. Puede que sea para la seguridad de los datos. ¿Para qué, perdón? Para la seguridad de los datos. Ah, sí, externos. Pero ¿cómo haría esa seguridad? Ujú. Bueno, hace referencia, chicos, Profe, ¿sabe porque un cómo trabas archivo... en el sistema para que no puedan ingresar? Ajá. Al hablar de ser nivel externo, ¿qué es lo primero que ustedes a la cabeza? Que ese archivo va a funcionar externamente, pero un arreglo va a trabajar internamente, claro, porque es un vector, ¿no? Es una matriz, toda la cosa. Entonces, al hablar de archivos externos, hacemos referencia a que si nosotros tenemos, por ejemplo, una USB, ¿sí? Es una unidad de almacenamiento externa, y dentro de esa unidad USB nosotros podemos sacar la información dentro de nuestro computador y la podemos empezar a almacenar y administrar externamente. Me llevo esa USB, me llevo a otro computador, la conecto, manipulo el archivo, almaceno, ¿sí? Y le doy diferentes usos externos. Eso es lo que hace un archivo. Tengo un archivo en el computador, lo creo, lo copio, lo guardo, le pongo un nombre, ¿sí? Y si yo lo quiero dejar en el computador internamente, lo dejo. Pero si yo lo quiero empezar a manipular en diferentes programas, en diferentes computadores, pues sencillamente utilizo los dispositivos externos. Por eso le dicen archivos, que son unidades de almacenamiento externo. ¿Sí? Me va a ayudar a realizar las diferentes operaciones que yo quiera. Puedo manipular externamente, ¿sí? Este archivo. Bueno, Bueno, vamos a ver cuáles son los archivos. Si ya sé cómo son los archivos, existen diferentes tipos de archivos, ¿sí? Los archivos maestros, históricos, de movimiento y de programa, ¿sí? Los archivos maestros, como la palabra lo dice, es cuando tratan la información almacenada, ¿sí? Toda la información almacenada es de los registros de una determinada base de datos, ¿sí? Y su actualización o los cambios de los datos de los registros se hacen periódicamente, ¿sí? Al hablar, a nosotros encontramos con conceptos como archivos maestros. Si ustedes llegan a decir, miren, ingeniero, ¿no? Otro ingeniero, aquí te dejo los archivos maestros, ojo, tenga cuidado. ¿Cómo así? Significa que le está dejando en su poder, ¿sí? Archivos supremamente importantes dentro de la base de datos para la Big Data, ¿sí? Para la base de datos. Son archivos tan importantes que si por más que yo programe estos archivos maestros no los pongo a funcionar, la base de datos no me va a correr tranquilamente. ¿Listo? Entonces, los archivos maestros hacen referencia a la información almacenada de alta importancia dentro de la Big Data, dentro de la base de datos. Ojo para el examen final, ¿sí? No cualquier tipo de archivo, es un archivo que es de gran importancia, de alta relevancia, ¿sí? Porque son archivos maestros para la base de datos. En otras palabras, es un archivo padre. Si no hay padre, ¿sí? No van a haber ramificaciones para los hijos, ¿sí? Si no hay padre, no va a haber herencia dentro de la programación. Entonces, el archivo maestro vendría a ser el padre. Si él no está activo, los hijos se inhabilitan. ¿Listo? Ok, archivos maestros. Eso se mira en la información de alto nivel, ¿sí? Alto nivel cuando ya empezamos a manejar mucha información dentro de nuestro programa, ¿sí? ¿Para qué
biblioteca privada. Profe. Se le escucha entrecortado, profe. Ay, yo creí que yo era el único. No, se escucha Ah, entrecortado. ya, listo. A ver. Yo estaba viendo mi wifi a ver qué era. No, claro. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe, Ahí ya. estará como... Es que la Sí, señal sí. se baja y... Eso, perfecto. ¿Listo? Entonces, los maestros, los archivos maestros son un punto clave para yo empezar a trabajar una base de datos que tiene una información bastante robusta. ¿Listo? Perfecto. Vámonos con los archivos históricos, como la palabra lo dice. Son archivos maestros también que maneja base de datos, ¿sí? Que ya no se utilizan y cuya función es solo de consulta para quienes desean obtener información sobre el pasado. Un ejemplo, por ejemplo, si yo les pido a ustedes, denme un ejemplo de archivos históricos, ¿sí? Si estamos hablando de archivos históricos, estamos hablando de que, por ejemplo, quiero hacer una investigación, ¿sí? Yo les pedí a ustedes que realicen una investigación de tema libre. Y en la parte de marco teórico yo llegué y les dije a ustedes, necesito que me hagan un antecedente local, ¿sí? Nacional y otro internacional. Ustedes tranquilamente, según la temática, el tema libre que hayan puesto dentro de la investigación, empezaron a investigar y resulta que se encontraron con unos archivos históricos. Ve, qué raro. En el año tal, una persona va a realizar el mismo proyecto o realizó el proyecto de investigación que yo le voy a plantear a la profe Lore. Es un archivo histórico, ¿sí? Que ya nadie lo utiliza, pero si a mí me sirve como antecedente, pues tranquilamente yo le voy a dar uso, ¿sí? Son archivos que se utilizan con una información pasada, pero eso no tiene nada que ver, no tiene por qué quedar obsoleta, ¿verdad? Porque existen libros antiguos donde nosotros también podemos recolectar información y nos sirve para X o Y razón. ¿Listo? Entonces, archivos maestros, archivos históricos, ¿sí? Estamos hablando de que son archivos maestros, pero cada uno con su característica especial. Archivos maestros son actualizados y el archivo histórico ya habla del pasado, que también nos sirve. Archivos de movimiento. Archivos de movimiento. Son los famosos archivos temporales. Y su función principal es captar información para actualizar los archivos maestros, ¿sí? Al hablar de temporal, ¿sí? Se nos viene a la cabeza que si son temporales, no son infinitos. O sea, que si yo tengo un archivo de movimiento, me está sirviendo en mi programa como archivo maestro, como archivo histórico. Bueno, pero
lamentablemente ese archivo de movimiento va a tener un tiempo límite, ¿sí? Un ciclo de vida que me está diciendo, ojo, yo solamente te puedo servir hasta dentro de 6 meses. En 6 meses yo vengo, me desactualizo y me borro y me voy. ¿Me quieres utilizar o no? ¿Sí? Esos archivos de movimiento, su principal función, como dice aquí, es captar información para actualizar los archivos maestros. ¿Sí? Los archivos maestros o históricos. Yo tengo una serie de archivos maestros, ¿sí? Pero ya pues sencillamente ya están completamente desactualizados. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Bajar otra vez la base de datos y volverla a actualizar y verá, por favor? No. ¿Sí? Aquí lo que hacen es utilizar los temporales, que ya los tenía, ¿sí? Darle un giro de actualización para que esta información pueda volver a ser utilizada. ¿Sí? Pero tener mucho cuidado porque los temporales, como vienen programados, se pueden borrar en cualquier momento. Entonces, hay que también programar los archivos de movimiento para que el ciclo de vida se alargue y no perjudique mi programa. ¿Listo? Ok. Archivos de programa. Los archivos de programa son los programas fuente que se escriben en un determinado lenguaje de programación, donde cada instrucción es un registro. ¿Sí? Los archivos de programa son, por ejemplo, el archivo de Word, Excel, ¿sí? Microsoft, Point, ¿sí? Son archivos de programa, obviamente, que están elaborados en un determinado lenguaje de programación, donde él me dice que cada instrucción que programé es un registro. ¿Y qué es un registro? Como les dije en la parte de acá arriba. ¿Ah? ¿Qué es un registro? Es un conjunto de variables donde me da un espacio para yo poder guardar ese programa. ¿Listo? Entonces, archivos de programa se describen en un lenguaje de programación cualquiera, donde cada instrucción es un registro. ¿Qué es una instrucción dentro de la programación? ¿Quién me puede decir ustedes qué es una instrucción en un programa? Una orden. ¿Ah? ¿Cómo? Una orden. Una orden, ¿sí? Una instrucción dentro de dentro de un programa es un renglón de programación. Ustedes no se dan cuenta que la programación utiliza primer renglón, declarar variables, doy enter, paso a otro renglón, ¿sí? Defino variables, enter, ¿sí? ¿Cuántas instrucciones voy? 2 instrucciones. Son los renglones, son las líneas de instrucción para cada programa, ¿sí? Es por eso que los programadores, dependiendo de la cantidad de instrucciones que tiene el programa, que hizo el programa, ¿sí? Depende la cantidad de dinero que cobramos, ¿sí? Por cada línea de instrucción, ellos cobran, ¿sí? Entonces, al hablar de instrucción en un registro significa que ese rengloncito, el primer renglón, ¿sí? Se convierte en un registro. Me guarda toda la información que yo coloqué en ese renglón, en esa instrucción, en un registro para que éste a futuro pueda empezarse a organizar, administrar. ¿Listo? Eso es una instrucción dentro de la programación. Bueno, listo. Ya teniendo en cuenta los conceptos anteriores, tenemos que también realizar y tener en cuenta estos tipos de archivos, ¿sí? Archivos binarios, archivo de creación, archivo de apertura, ¿sí? Archivo de escritura, de lectura y cierre del archivo. Bueno, dentro de los archivos binarios, dice, estos archivos almacenan información en un lenguaje descifrable. Claro, si decimos que es binario, significa que tiene dos estados, ¿no? 0 y 1, verdadero o falso, blanco o negro,
derecha o izquierda, siempre va a manejar dos estados, ¿sí? Ceros y unos. Archivos binarios. Estos archivos almacenan información en un lenguaje descifrable solo por el computador, para que él entienda, ¿sí? La información que pueden almacenar es diversa. Podemos almacenar diferentes colores, sonidos, imágenes, ¿sí? ¿Qué significa que pueda almacenar un archivo binario este tipo de datos? Significa que si solamente los archivos binarios manejan un lenguaje descifrable, significa que si estamos hablando de los colores, nosotros no le vamos a colocar azul, rojo, por favor poner esta imagen roja o pintar la bolita color amarillo. No, nosotros estos archivos binarios tenemos que explicarlo por medio de un lenguaje descifrable. Si estamos hablando de la gama de colores de color azul, por ejemplo, el azul tiene, ¿sí?, un código especial para que el computador entienda que es el color azul, ¿sí? Si es azul, es 0005825 dentro de la paleta y la gama de colores, ¿sí? Si es sonidos, si queremos que activar sonido, pues tiene un color específico para empezar a sonar, ¿sí? Lo mismo para una imagen, lo mismo para las diferentes órdenes, ¿sí? O datos que nosotros querramos imponer dentro de un archivo binario, siempre con un lenguaje descifrable, ¿sí? Porque recuerden siempre que nuestro lenguaje humano es muy diferente al lenguaje de máquina. ¿Y cómo hacemos nosotros para que con nuestro lenguaje el programa, el computador, nos entienda? Por medio de un compilador, ¿no? Que nos traduce nuestro lenguaje a un lenguaje de máquina para que éste pueda entendernos. ¿Listo? Por medio de un lenguaje descifrable. Ok. Operaciones que nosotros tenemos que hacer con los archivos. Creación de archivo. Permitir definir una variable dentro del programa que represente el archivo que se requiera manipular. Creación de archivo, como la palabra lo dice, vamos a crear un archivo. ¿Sí? Es como el momento en que nosotros entramos, por ejemplo, en blog de datos, a los editores de texto. ¿Sí? ¿Cómo crean ustedes un archivo? Entramos al lenguaje de programa, perdón, al programa, entramos al blog de notas, le damos archivo, abrir nuevo, abrir o le damos nuevo, ¿sí? Y me arroja una pantalla blanca donde él me dice, empieza a escribir, bueno, al final, eso es una creación de archivo, ¿sí? Permite definir una variable, existe una variable que le está diciendo a blog de notas, hey, el usuario se está dirigiendo al control de abrir nuevo, entonces eso es una variable que se va a activar en el momento que le demos clic para crear un archivo nuevo, ¿sí? Si nosotros lo creamos con esa variable, pues todo eso es programación, no crean que es simplemente coger el cursor, ir a archivo, abrir, no, ¿quién hizo todo eso? Eso lo hizo un programador, y ese programador le quiso decir al computador que en el momento en que cogemos el puntero y nos vayamos a la parte de la esquina y le demos clic en abrir, pues simplemente me cree un archivo. Eso es programar. ¿Listo? Bueno, creación de archivo. Apertura de un archivo. Permite relacionar una variable tipo archivo, ¿tá?, con el nombre que el archivo tendrá en el momento de almacenamiento, llamado así un nombre externo, ¿sí? Este es el nombre con el cual se guarda el archivo en el medio de almacenamiento y su extensión dependerá de la clase de información que se va a guardar. Por ejemplo, yo ya guardé el archivo del blog de notas el día de ayer, ¿sí? Sencillo. ¿Cómo hago para aperturar ese archivo que yo creé? Pues tengo que prender el computador, entrar al blog de notas, al programa, dirigirme con el cursor a la parte de arriba, archivo, abrir, apertura, ¿sí? Y empezar a buscar por medio del nombre que yo creé el archivo en primera instancia. ¿Por qué le llaman nombre externo? Porque yo puedo buscar ese archivo no solamente sin entrar a blog de notas, ¿sí? Yo puedo entrar directamente a la lupita, a la búsqueda general de Windows
y colocarle el nombre con la extensión. ¿Cuál es la extensión de bloc de notas? ¿Cuál es la extensión de archivo de un archivo creado en bloc de notas? ¿Ah? TXT, ¿verdad? Un editor de texto. Simplemente colocaría, lo buscaría. El nombre .txt, le doy enter y automáticamente él empieza a hacer un recorrido, ¿sí? ¿Sí? De ese archivo por todos los espacios de memoria que tenga el computador, hasta que me lo encontró. ¿Listo? Entonces, ya hemos creado, ya hemos aperturado, ahora vámonos a la parte de escritura de un archivo. ¿Sí? La escritura del archivo permite almacenar la información en el archivo que se está manipulando. Sencillo, yo ya lo creo, ya lo aperturé, ahora puedo yo escribir cualquier cosa dentro de ese archivo. Bueno, sencillo. Lectura en un archivo, lectura de un archivo. Permite extraer la información del archivo y almacenarla en una memoria principal. La información que se transporta a la memoria puede ser cualquier tipo de variable u objetos almacenados en el archivo. Bueno, eso significa que yo ya le voy a empezar a dar uso, ¿sí?, a ese archivo que creé, que aperturé, en el que escribí. ¿Listo? Ya lo voy a empezar a dar uso en las diferentes bases de datos, en los diferentes programas, ¿sí? Y por último, tenemos el famoso cierre de archivo, que dice, me permitirá proteger el área donde reside el archivo y actualiza el directorio del medio de almacenamiento, reflejando el nuevo estado de archivo. Adicionalmente, destruye las conexiones físicas y lógicas que se construyeron cuando se abrió el archivo. Cuidado, si no grabo, se destruye la conexión física y lógica. ¿Sí? Al realizar el cierre de archivo, yo tengo que hacer un procedimiento. ¿Sí? Creo el archivo, aperturo el archivo, escribo el archivo, ¿sí? Pero llegué por descabezado, ¿sí? No le di archivo guardar como, puse el nombre y le di enter, busqué la dirección y le di enter. ¿Listo? ¿Qué pasó? Se realizó el cierre del archivo, pero si yo no fui a la programación de guardar, pues sencillamente voy a destruir este archivo y no va a quedar guardado. Se destruye la conexión física y lógica, ¿sí? Entonces, esto hace referencia a que para tener que cerrar el archivo, tengo que también realizar una programación para que éste se vea reflejado, ¿sí? Para quedar guardada esta conexión, esta creación de este archivo. ¿Listo? Bueno. Esta es la parte de los conceptos que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Tipos de archivos y operaciones de archivos. Bueno, si nosotros ya estamos entrando en la parte de métodos de la programación, o sea, vamos a coger un método y dentro de ese método nosotros vamos a realizar diferentes tipos de archivos, tenemos que saber qué es un método dentro de los algoritmos, ¿sí? A los problemas, dice métodos, a los problemas complejos se les facilita considerablemente si se divide en problemas más pequeñitos. ¿Se acuerdan que yo les decía que si tengo un problema gigante, ¿sí?, la única forma de empezarlo a desarrollar es sacando problemas más pequeñitos de ese gran problema y empezarlos a desarrollar, ¿sí? Sacar sus problemas, sus paquetitos más pequeños, con el propósito de ir desarrollando los pequeños para que después, al final, yo poderlos unificar y poder desarrollar todo el problema grande que me abarcaba en un comienzo. ¿Listo? Son los pequeños, se denominan pequeños algoritmos. ¿Qué técnica usted utiliza para poder desarrollar ese algoritmo? ¿Sí? Esos pequeños algoritmos van a tener siempre unas tareas, ¿sí? O un pequeño o un grande, que es aceptar datos, escribir datos, ¿sí? Mi algoritmo puede aceptarme los datos que yo ingrese, ¿sí? Me va a ayudar a escribir los datos que yo quiera también, y también hacer los diferentes cálculos
operaciones con estos datos que yo acepté, que creé y que yo escribí. ¿Listo? Obviamente esos pequeños algoritmos van a tener unas ventajas. Si ustedes utilizan esas técnicas para desarrollar un algoritmo, pues obviamente se van a encontrar con unos algoritmos más cortos, menos complejos, ¿sí? Más legibles, más rápidos y más eficientes, ¿sí? Si hacen ustedes esta técnica de algoritmos pequeños, créanme que no les va a quedar tan complicado realizar una programación. ¿Listo? En la parte de ejecución, ya tenemos cómo vamos a solucionar estos algoritmos, ¿sí? Entonces ahora vámonos a ejecutar. En la parte de ejecución existe lo que se denomina el método principal, ¿sí? Pero ¿cómo yo relaciono ese método principal? ¿Cómo así? Existen dos tipos de método. Esto también yo creo que ya lo vimos en la anterior clase, pero es importante que en la anterior materia. Pero es importante que ustedes se contextualicen nuevamente porque sí vamos a empezar a utilizar métodos, ¿sí? En la programación. Bueno, existe primero el método función y el método tipo void, ¿sí? Dentro de la programación tenemos que saber diferenciar estos dos tipos de métodos, ¿sí? Los métodos me van a servir, chicos, en forma general, a cómo yo tengo que declarar el nombre, declarar las variables, definir variables, ¿sí? Eso es lo que pasa aquí. En la forma general hago referencia a que no estoy hablando ahorita de un lenguaje de programación en específico, estoy hablando de forma general. Entonces, para nosotros crear un método, ¿sí? Y dentro de ese método crear los diferentes archivos que yo les había hablado, pues sencillamente tengo que hacer el siguiente proceso. Si hablamos del método función, estamos hablando de que vamos a colocar un tipo nombre de función, ¿sí? Un nombre de la función, puede ser datos de trabajo. En la segunda instrucción voy a colocar definición de variables, ¿sí? Ya vendrían las variables B1, B2, B3 hasta el Bn, ¿sí? Le voy a dar inicio a este algoritmo. Comienzo con la primera instrucción, segunda, tercera, cuarta, quinta, y al final yo le estoy colocando un return. Return en inglés significa retorno, ¿sí? Que me retorne, por favor, un resultado, ¿sí? Finalizo, fin de la función que creé, ¿listo? Y el método queda creado, ¿sí? Significa que este método función, chicos, solamente lo vamos a utilizar con el propósito de que me va a retornar una tarea, me va a retornar un dato o me va a retornar un valor, siempre, ¿sí? Por ejemplo, quiero sumar dos números, 1 más 2 es igual a 3, ¿sí? Declaro el nombre de la función suma, definición de variables. ¿Cuántas variables? Una variable para el valor 1, para el número 1, variable 2 para el número 2, y también necesito una variable que es la que me va a arrojar el resultado. Entonces son tres variables, hago el inicio, ¿sí? Las tres instrucciones pongo aquí, y al final yo vengo y le digo que la suma de los dos variables que yo declaré, ¿sí? Me retorne un valor, me retorne un resultado. Eso es lo que va a hacer el método función, ¿sí? Siempre me va a retornar un resultado, un valor o una tarea. ¿Bueno? Perfecto. Pero a diferencia del método void, chicos, en forma general, también me va a hacer el mismo procedimiento, pero miren aquí que es igual. Void nombre de su programa, aquí habla de un subprograma, ¿sí? Datos de trabajo, el nombre, define las variables al igual que el método función, da un inicio al igual que el método función, tiene instrucciones, ¿sí? Pero le hace falta una instrucción aquí.
aquí no tiene el retorno, el return, ¿verdad? Aquí solamente maneja instrucciones, declaraciones de variables, declaración de función y sus diferentes instrucciones, ¿sí? Fin del subprograma, y en ningún momento nos va a regresar ningún valor. Solo nos va a ayudar a ejecutar una tarea. Por ejemplo, una tarea, una instrucción, donde no me retorne ningún dato, ningún valor. Pues sencillamente podría ser inicio, hola mundo. Escribir, por favor, hola mundo. Nada más. ¿Sí? Entonces, la primera instrucción es escribir y la segunda coloco el mensaje que quiero que salga en pantalla. No me está retornando ningún resultado, ninguna tarea, ningún dato. Simplemente me está mostrando en pantalla, ¿sí?, el mensaje hola mundo. ¿Sí? Entonces, no me va a retornar ningún dato. Simplemente muestra en pantalla. Esa es la diferencia entre estos dos métodos. ¿Sí? Método función y método void. Cuando nosotros construimos métodos, estos requieren datos para poder ser ejecutados, datos o archivos o registros. Estos datos hay que suministrarlos al método usando otras variables, ¿sí? Estas variables reciben el nombre de parámetros, ¿sí? Si yo tengo una variable, por ejemplo, a ver, Lorena tipo carácter, ¿sí? Significa que la variable Lorena, ¿sí?, va a contar en un más allá con un valor. Ese valor se denomina carácter, ¿sí? Entonces, tenemos los diferentes tipos de variables, que son las variables locales, y también tenemos las famosas variables globales. Si nosotros hablamos de variables locales, toda variable va a tener su valor, su referencia, ¿sí? Es por eso que, si hablamos de valor, son los datos de entrada que nosotros colocamos en el algoritmo. Y si hablamos de referencia, son los datos de entrada y salida, y también pueden ser solamente de salida. Entonces ustedes me dicen, ¿cómo así? ¿Por qué es diferente? Porque existen datos, existen archivos, existen variables que a veces las vamos a utilizar únicamente como datos de entrada, ¿sí? Pero también como tipo referencia a que los vamos a poder utilizar como datos de entrada y también que nos va a arrojar un resultado como salida, ¿sí? O también simplemente la otra alternativa es que esos daticos que yo realicé solamente me van a servir para sacar datos de salida, ¿sí? Tenemos las tres opciones. O si no, las utilizo para estas tres situaciones. Para valor y también para referencia. Es por eso que existen los diferentes tipos de variables, las variables locales y globales. Bueno, se definen dentro de una función, ¿sí? Dentro de una función, vámonos acá, miren aquí la función. Dentro de esta función, que después la cerramos, se definen dentro de una función. Está limitada siempre esta variable local a la función y solamente va a manejar parámetros locales. O sea, que si esa variable yo la coloqué dentro de una función, significa que me va a empezar a trabajar y a funcionar dentro únicamente y exclusivamente en esa función. Pero si ustedes dicen, bueno, pero no, yo necesito esa variable también utilizarla en otra función, no puedo, ¿sí? Porque hemos declarado esa variable local únicamente para esa función, no para otra función, no para otro proceso, por fuera de la función, queda completamente inhabilitada. ¿Listo? Si estamos hablando de las variables globales, como la palabra lo dice, pues obviamente estamos viendo referencia a que ya podemos manejarla para toda esa variable que yo declaré,
la puedo empezar a manejar durante todo mi programa, durante todas mis funciones que yo crea, ¿sí? Se definen en el programa principal. ¿En qué parte de la programación vamos a definir estas variables globales para que abarque todo el pseudocódigo? Pues sencillamente se van a declarar en la parte de arriba de todo programa. Si yo declaro en la parte de arriba, en la primera instrucción, significa que esas variables que declaré arriba van a abarcar todo mi pseudocódigo, todas mis líneas de instrucciones que yo realicé. ¿Listo? Si yo la declaro como variable global en la parte de arriba, pues va a tener un ambiente global de mi territorio. ¿Listo? Existen desde que se declara hasta que te llama. Esas no van a morir, no tienen ciclo de vida, se podría decir. Me van a trabajar durante todo mi programa. Bueno, no tienen límites, a diferencia de las variables locales. Si nosotros, yo les comenté a ustedes, lo que es un archivo y un registro, ¿sí? El registro es una estructura de datos compuesta, ya sabemos que son estructuras, ¿sí? Donde todos los componentes pueden manipularse bajo un solo nombre de variable, ¿sí? Es un conjunto de campos, variables relacionados. Bueno, pueden pertenecer a tipos de datos diferentes. El vector no podía manejar diferentes tipos de datos. ¿Recuerdan? Yo les decía, chicos, por favor, no se olviden, colóquenme el tipo de vector que vamos a funcionar, el nombre del vector y la capacidad. Nosotros dentro de esas casillitas no podíamos colocar 1, la letra A, ¿sí? 3, 4, la letra S. No, porque el tipo de vector era char. No podíamos meterle char mezclado con números, ¿sí? A diferencia del registro de un vector, el registro sí nos puede recaudar diferentes tipos de datos. ¿Listo? Ejemplo de un registro. Ojo acá todos porque vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo, muy básico, que se va haciendo con el paso del tiempo un poquito más grande, más complejo. Entonces sí necesito que ustedes estén al tanto de este ejemplo, por favor, que si yo voy muy rápido, por favor, me dan conocimientos y me están escuchando también, para yo frenarle un poquito. Ejemplo de registro, ya dentro de la programación. ¿Listo? Tenemos estos registros: 325, 06, 321. Segunda columna, Sandra Fonegra, ¿sí? Tercer registro, 40.000. Cuarto registro, 630.000. ¿Qué son esos datos? ¿Sí? Son datos de información que me estoy basando directamente. Todo registro debe de tener unos datos de información, ¿verdad? Que fueron los que yo nombré. Pero cada registro tiene que tener su propio nombre para yo poder saber con qué tipo de información yo estoy manejando, porque así por así ir colocando unos registros sin saber el nombre, el título, me queda complicado organizar la información, ¿verdad? Entonces, significa que esta primera columna va a ser CC, que va a ser la cédula. Segundo registro, NOM, que va a ser nombre, ¿sí? Tercer registro, esos 40.000 pesos, ¿qué será? No creo que sea la edad, ¿verdad? Ese tercer registro sería la deducción del salario, ¿sí? Y acá, en el cuarto registro, estaría identificado con el salario de Sandra. ¿Listo? Esos son los datos de información que nosotros tenemos. Entonces, si estoy hablando de un título, para poder identificar, estamos hablando de que estos daticos, estos títulos que yo le coloqué a los registros, ¿sí? Vienen siendo las variables de mi programa. ¿Por qué variables? Porque, bueno, cédula va a ser constante, nombre va a ser constante, pero si hablamos de deducciones, ¿sí?
Las deducciones para Sandra no van a ser siempre los mismos todos los años. Las deducciones van a cambiar. ¿Por qué? Porque va a cambiar el salario básico, van a cambiar las leyes, van a cambiar las normas tributarias, ¿sí? Entonces, lo ponen como variable porque hay la posibilidad de que esa deducción, esa variable de deducción vaya a cambiar y obviamente el salario mínimo legal vigente para Sandra va a cambiar también. Entonces son variables. ¿Listo? Dice, ojo, ¿sí me escuchan, chicos? ¿Está todo en orden por allá? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe. Ah, listo, perfecto. Dice, ojo, es el programa quien coloca o pide nombres a cada dato para poderlos almacenar en la memoria de la computadora. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Cómo así el programa me va a pedir a mi nombres? Claro que sí, ¿sí? Cuando ustedes están en un archivo de Excel, ¿sí? Y van a colocar una fórmula con el símbolo de igual, ustedes llegan, colocan Shift 0, marca el igual, necesito sumar dos números y solamente coloco uno. Al darle Enter, él me va a decir, ¿no? Me va a mostrar un mensajito y me va a decir, ¿con qué número más va usted a sumar? Porque la suma mínimo es de dos valores. Eso es programación, ¿sí? Entonces, acá, en este ejemplo de Sandra, si yo le doy Enter, ¿sí? En la cédula tengo que poner cédula, porque si no pongo la cédula, no me va a permitir pasar al otro campo. ¿Listo? Entonces, es el programa, aquí dice claramente, quien pide nombres a cada dato para poderlos almacenar en ese espacio de memoria, en ese registro que estamos hablando acá. ¿Listo? Sigamos con el ejemplo de Sandra. Tenemos esto. Tenemos la primera instrucción de leer, ¿sí? Una vez que yo llegue, introduzca la cédula, el nombre, la deducción y el salario, pues simplemente tengo que cargarlo y leerlo dentro del registro. ¿Cómo nos quedaría en el espacio de memoria en nuestro computador? Todo esto, chicos, que estoy aquí yo señalando con mi cursor, es la memoria de nuestro computador. Todo esto. Y al nosotros, y al yo colocarle estos registros de cédula, nombre, deducción y salario, ¿sí? Necesito que los guarde en este registro, en esta memoria. Cuando yo los genero, los creo, en toda mi memoria me va a quedar así. Miren, cédula, nombre, Sandra, deducción, 40.000 y salario, 630.000. ¿Quedaría en toda mi memoria? Sí, creados todos estos registros, ¿sí? Pero no se dan cuenta ustedes que no hay un orden, que está como un poco desorganizado, ¿no? Aquí hay unos cuadros más pequeñitos, aquí hay unos cuadros más grandes, el salario quedó por allá, el nombre quedó por acá, un poco desorganizado, ¿verdad? Al colocar la instrucción lea o leer, me está diciendo que cargue la cédula, cargue el nombre, cargue las deducciones y cargue el salario. Sí, tranquilo, me dice el computador. Yo se las cargo, ingeniera, pero yo se las cargo donde yo quiera. ¿Sí? En la memoria, en cualquier lado, pero yo se las cargo. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre, chicos? ¿Qué ocurre? Que la información de la empleada está completamente desorganizada y dispersa en la memoria de nuestro computador. ¿Listo? Organizada. La idea, ¿sí?, de los registros y de los archivos es usar el registro, pero de una manera correcta. Bueno, entonces, para agrupar toda la información, de esta empleada, de Sandra, en una misma área de memoria, así que quede en una casillita toda la información de Sandra, ¿sí?, bajo un mismo nombre. Esa es la única opción, ¿sí?
coger todos los datos de información de Sandra y agruparlos en una sola variable bajo un mismo nombre. Eso es lo que nosotros tenemos que darle el buen uso al registro. Entonces, creamos para eso, señores programadores, creamos para eso información, vamos a crear una variable de tipo registro. No una variable tipo float, entero, char, no. Vamos a crear una variable de tipo registro, que se va a llamar emp, o sea, de empleado, número 1. Si nosotros creamos una variable tipo registro, ¿sí? Ya vamos a tener que en esta variable vamos a tener guardado todos los datos personales de esta empleada. ¿Listo? Entonces, almacenar en el área asignada toda la información de un empleado. ¿Listo? Nos quedaría de esta manera. Esta es la memoria. ¿Se acuerdan cómo teníamos la memoria toda dispersa, la información de María? Pues ahora creamos una variable, que aquí está con mi cursor, que se denomina empleado 1. Y dentro de empleado 1 vamos a tener las variables cédula, nombre, deducción y salario. ¿Listo? Creada. Y nos queda en un espacio de almacenamiento más organizado para María. Si continuamos con el ejemplo, vamos a realizar el algoritmo de esta empleada. Entonces dice, primero, vamos a crear una clase ejemplo, ¿sí? 2, vamos a crear un método principal, ¿sí? 3, un registro que se denomina empleado, ¿sí? Vamos a declarar variables donde cédula y nombre quiero que sean de tipo alfanumérico, deducciones y salario quiero que sean de tipo real, no alfanuméricos, porque aquí solamente van valores reales, ¿sí? 6, en la sexta instrucción, voy a colocar dos variables. La primera que yo creé, que es la de empleado 1, como registro, ¿sí? Y quiero también para otro empleado, una variable empleado 2, ¿sí? 7, ejemplo llenar al empleado 1. 8, fin del método. Y 9, fin de la clase de ejemplo. ¿Listo? Entonces, creamos dos variables registro, empleado 1, empleado 2, y vamos a llenar simplemente el empleado número 1. Dice aquí, en la estructura anterior se define a empleado 1 y a empleado 2 como variables tipo registro. Ya sabemos, ¿verdad? Por lo tanto, pueden almacenar variables todos los valores de los campos que conforman el tipo de dato empleado. Y su representación interna sería la siguiente. La primera variable, empleado 1. ¿Qué variables entra? Empleado 1, ¿qué tipo de variable es? Variable registro. Y dentro de esa variable registro de empleado 1, ¿cuántas variables tiene? Tiene cédula, nombre, deducción y salario. En el empleado 2, en la variable tipo registro empleado 2, ¿cuántas variables tiene? Cédula, nombre, deducción y salario. ¿No se dan cuenta lo organizado que está? Y toda esta partecita gris que yo estoy señalando aquí, es la memoria en nuestro computador, pero ya está más organizadito, ¿verdad? Perfecto. Veamos, dice, un método de cómo llenaríamos la información de un empleado después de haber definido la variable de tipo registro empleado y a la variable de tipo empleado. ¿Sí entendieron? Entonces, veamos un método de cómo llenaríamos la información de un empleado después de haber definido la variable de tipo registro y a la variable de tipo empleado. Miremos, primera instrucción. Voy a realizar públicamente una función void, ¿sí? Donde me va a retornar un valor, ¿sí? Que se va a llamar llenar.
llenar. ¿Listo? Me lo va a imprimir, por favor, muéstreme en pantalla, ingrese la cédula. ¿Sí? Tercera instrucción, una vez que ingrese la cédula, por favor, lea o cargue el registro del status void .cc, que sería la cédula, que cargue la cédula. ¿Listo? Cuarto, imprímame el nombre del empleado, ingrese el nombre. Por favor, quinto, que me lea y que me cargue ese nombre. ¿En dónde? Lo mismo que la cédula. Lea, por favor, la función void.nombre. Sexto, imprima, ingrese la deducción, ¿sí? Y me la lea también en la función void, ¿sí? La función se llama reg, ojo, reg.deducciones, reg.nombre, reg.cédula. Imprímame, ingrese el salario, que me muestra en pantalla, y que me lo cargue en la función reg.desalario. Cerramos el método en la instrucción 10, finalizamos, ¿sí? El método llenar quedó completo. Esto, chicos, esto que hice aquí, ¿sí? Es un algoritmo. Un algoritmo donde solamente estamos utilizando las operaciones de cada archivo. ¿Sí? ¿Cuáles son las operaciones del archivo? Imprimir, leer, finalizar, declarar. Lo que miramos en la primera parte, la teoría. ¿Sí? Lo mismo estoy haciendo aquí. En la primera instrucción, creo una función tipo void, porque me va a retornar un valor, ¿verdad? ¿Sí? La creo y empiezo a imprimirle. Imprimo, cargo, imprimo, cargo, imprimo, cargo, imprimo, cargo. ¿Sí? Y finalizo el método. Entonces dice, ojo, el parámetro EMP del empleado 1 es un parámetro por referencia. En la instrucción 3 de la cédula que se almacena en el registro. Aquí. Miren, aquí se almacena en el registro. ¿Listo? Nuestra memoria estaría de la siguiente forma. ¿Cómo funcionó la situación? Anteriormente nosotros teníamos solamente esto, ¿se acuerdan? Empleado de registro, tipo registro, nombre, cédula, deducción. Pero como no le habíamos ingresado datos, ¿sí? Porque apenas vamos a llenarlos, miren aquí dice, ¿cómo llenaríamos la información de este empleado después de haber definido la variable registro, ¿sí? Con la variable de tipo empleado? Pues quedaría así. Si hacemos esto, que estoy señalando aquí, chicos, pues sencillamente en el espacio de memoria me va a quedar de esta manera. Empleado 1, el valor que ingresé, nombre, ¿sí? La deducción y el salario. Ahí ya quedaría lleno el registro de memoria, ¿sí? Para la primera variable. ¿Por qué la segunda variable de tipo registro EMP empleado 2 no tiene los datos? No tiene los datos. Pues sencillo, porque como no hemos hecho esto, pues esto no va a quedar cargado acá. Acá esto que hicimos es simplemente para la primera variable tipo registro que se llama EMP1. ¿Listo? Entonces, ella ya quedó con sus registros ingresados, pero mientras la otra variable no, todavía no hemos ingresado. ¿Listo? Entonces, dice, si hay necesidad de mover la información de una variable tipo registro a otra, se puede hacer componente a componente o también moviendo toda la información al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Que esta variable, la primera variable de tipo EMP1, ¿sí? Me pase los datos a la EMP2.
¿sí? Puedo hacerlo tranquilamente. Que estos datos de empleado 1 también los tenga el empleado número 2. ¿Listo? Entonces, voy a hacer pero de la siguiente manera. Miren aquí esta operación que yo estoy haciendo. Estoy diciendo que el empleado 2 tiene una cédula. Es igual, si yo igualo al empleado 1 con esa misma cédula, pues me va a quedar igual. Lo mismo para el nombre, miren, lo mismo para la deducción, miren que es igual, ¿sí? Salario del empleado 2, salario del empleado 1, que es igual, lo está igualando, ¿sí? Lo cual sería tener para nosotros, para los desarrolladores, deducimos una sola cosa, que la variable tipo registro empleado 2 es igual a la variable tipo registro, ¿sí?, de empleado 1. Eso lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que esta empresa en el primer año contrató a, ¿cómo se llama esta chica? A Sandra Fonegra, el primer año, en el año 2019. Pero resulta, esto acá en el año 2019, resulta que la empleada Sandra va a continuar trabajando en el año 2020. Entonces, ¿qué es lo que hace el programador? Coger los datos de empleado 1 del 2019 y los arrastra al empleado 2002. Que sí, que va a cambiar solamente las deducciones y el salario, sí, pero el nombre no va a cambiar. La cédula tampoco va a cambiar. Es por eso que él llega y los iguala. Los iguala. ¿Listo? ¿Sí les quedó claro, chicos, el ejemplo? ¿Si van conmigo o no? ¿Aló? ¿Sí están conmigo, muchachos? Sí, profe, sí. Ah, listo, listo. Bueno. ¿Qué es un archivo? Ya hemos hablado de lo que es un archivo, ¿sí? Un archivo o un fichero informático es un conjunto de bits que son almacenados en un dispositivo. Eso también ya hemos visto. Un archivo es identificado por un nombre y la descripción de la carpeta o directorio que éste lo contenga, ¿sí? Entonces, si estamos diciendo que el archivo, ¿cuáles son las características? Un archivo lleva siempre un nombre, lleva la descripción y el directorio donde éste se encuentra. Bueno, los archivos se clasifican por la función y el método organizado. Los archivos se constituyen en una de las herramientas de mayor utilidad en una empresa, donde las mismas los emplean con la finalidad de mantener resguardados todos aquellos documentos que representan un gran valor para la corporación. Es por eso de ahí la importancia, donde siempre la responsabilidad del ingeniero de sistemas, ¿cuál es? Es resguardar y cuidar la información de esa empresa. Bueno, pese a que la estructura externa que estos puedan presentar, algunas más sencillas y otras no, son más ostentosas, dicen, los archivos no han podido ser desplazados por el avance tecnológico, ya que en gran parte de las empresas reconocen la importancia que los documentos presentan para la comunicación vital de sus recursos o bien la relevancia que los mismos representan para la organización de las transacciones. ¿Sí? Estemos donde estemos, la información para nosotros es privilegiada y de mucho cuidado. Que se me dañe el computador, que se me dañe el servidor, que se me dañe todo, pero que la información, así la tenga en el servidor de la vecina, de la tienda, pero yo pueda rescatar esa información tarde o temprano. ¿Listo? Bueno. Yo les había hablado que vamos a hablar hoy sobre la clasificación de los archivos, según el uso, según la función y el uso, y también por su organización. Si estamos hablando del uso, según la función y el uso, estamos encontrándonos con los archivos activos, archivos semiactivos,
el archivo perenne o permanentemente, ¿sí? O también por su organización, que son archivos centralizados o los archivos descentralizados. Archivo activo, si estamos hablando. Vamos a ver primero los de la función, ¿sí? Bueno, si hablamos de función, dice que un archivo activo son aquellos que regularmente son vistos por las personas, ¿sí? Dada la relevancia de la información que contienen y guardan, siendo necesarios que los mismos sean la fecha reciente, si no lo son en su creación, o lo que son una modificación motivo suficiente para que sean considerados importantes. Un archivo activo, como la palabra lo dice, es el archivo que va a estar, que siempre lo activamos cuando nosotros prendemos nuestro computador, ¿sí? ¿Cuál sería un archivo activo cuando nosotros encendemos nuestro computador? ¿Qué programa se activa directamente? ¿Sí? Puede ser nuestro paquete Windows, ¿verdad? Nuestro paquete Office. Todos los días que nosotros lo abrimos, él tiene que empezar a trabajar con ese programa. Entonces, ese paquete Windows va a ser, y se lo determina, como un archivo activo. ¿Listo? Que recientemente lo estemos utilizando. Archivo semiactivo. Este comprende información que pueda ser de relevancia, pero cuya consulta no se realiza de forma frecuente, ¿sí? Esto hace referencia a que no lo voy a utilizar diariamente cada vez que prenda el computador, pero si borro ese archivo, no me puede funcionar el lenguaje de programación que yo necesito, ¿sí? Entonces, se lo deja quietico en este lugar, ¿sí? No es necesario abrirlo, pero tampoco es necesario borrarlo, porque él va a estar en una actividad semi-activa. Se activa cuando yo lo necesite. ¿Listo? Se activa cuando el usuario lo necesite. Por eso es importante no ir borrando para limpiar el computador, porque más de uno hemos cometido el error, ¿sí?, de borrar los archivos semiactivos, ¿sí?, borrar los controladores, por ejemplo, de los dispositivos, y nosotros no sabemos dónde encontrarlos, ¿sí? Inhabilita el dispositivo e inhabilita mis funciones. ¿Listo? Otro, el archivo permanente o perenne, ¿sí? Aquellos que puedan ser de vieja data, dice, pero a pesar de que guardan una relevancia por un periodo de tiempo, tal es el caso que se amerita hacer una auditoría y se necesita revisar los estados o bien informes de un lapso de tiempo pasado, ¿sí? Perenne o permanente significa que estamos tratando los archivos prehistóricos, archivos históricos que pueden ser archivos maestros para la empresa, ¿sí? Sí, señores, es un archivo muy viejito, pero pues ya actualícese. Nosotros no podemos decirle eso al cliente. Entonces el cliente va a decir, no, es que es viejito el archivo, pero ahí tengo la base de datos de mis clientes, que son muy antiguos. Yo no puedo perder. Entonces se convierten en unos archivos permanentes, de la vieja guarda, en un lapso de tiempo pasado, pero que sí les vamos a dar uso a futuro a este tipo de datos perennes. ¿Listo? Si ya hablamos de organización, ¿sí? Miren aquí, por su organización existen dos, que es la centralizada y descentralizada. Vámonos a la organizada. Si hablamos de centralizada, chicos, son aquellos que pueden ser ubicados en una sola estructura. Es decir, sin mediar el departamento, todos estos archivos son resguardados en un solo organizador con la finalidad de que los mismos puedan ser ubicados con facilidad en un solo espacio. Al hablar de centralización, estamos diciendo que tenemos, por ejemplo, una empresa. Y esa empresa tiene diferentes áreas, ¿sí?
Pero ¿qué, cómo y de qué manera se está organizando esta empresa? Pues en una área de una oficina, en una área o en una dependencia, está centralizando toda la información importante que cubre esta empresa, ¿sí? La posiciona en una sola área, la centraliza. ¿Para qué? Para poder protegerla, para poder cuidarla, ¿sí? Y en el momento en que el cliente, el usuario, necesite acceder a esta información importante, pues ya sabe en qué lugar y en qué espacio la va a encontrar, ¿sí? Podemos encontrar, por eso dicen que estamos hablando de una organización, ¿sí? Cuando la organización está centralizada, significa que yo sé en dónde va a estar guardada esa información. ¿Listo? Obviamente me va pues, a encontrar, me va a dar facilidad para poder llegar a ese espacio centralizado. ¿Listo? Si hablamos de descentralizado, esta clasificación de archivos permite que cada departamento maneje su propio archivo. Acá no están unificando toda la información en una sola área, como lo hizo la centralizada. Acá lo descentralizado es que si la empresa tiene el área de contabilidad, el área de sistemas, el área de recursos humanos, el área de clientes, el área de atención a clientes, ¿sí? Él descentralizadamente va a guardar la información dependiendo del área. No es que este sea desorganizado, ¿sí? Sino que pone en poco más riesgo la información, ¿sí? Porque la información de recursos humanos entra mucha persona, ¿verdad? Entran empleados nuevos, entran las personas que están desempleadas, entran los derechos de petición. Bueno, va a estar esa información muy expuesta a la gente que no puede ser de confianza, ¿sí? Con el propósito de ¿qué? De que puedan hacer mal uso de esta información, puedan extraer esta información y empezar a dar mal uso por fuera de la empresa. Entonces, para mi criterio propio, es mejor que una empresa maneje información centralizada, ¿sí? Que adquieran en una propia área, en una única área, que esté resguardada esa información de alta importancia, ¿sí? Porque si se la dejo a las diferentes áreas o dependencias, tarde o temprano esta información se va a divulgar. ¿Listo? Entonces sí tener en cuenta ese tipo de organización en los archivos chicos. Entonces siempre que lleguen a una empresa, cuando estén hablando con el empresario que está pidiendo nuestra ayuda, tú tienes que darle conocimiento de esta temática. Disculpe, señor empresario, ¿usted maneja una información centralizada o descentralizada? Chévere, ¿verdad? Entonces me dicen, uy, ¿cómo así centralizada? No, pues yo no sé, ahí la secretaria es la que me maneja esa información. Listo, vas donde la secretaria. Hola, señora secretaria, ¿cómo está? Indíqueme, por favor, cómo es la organización de la información que tiene el señor empresario. Ah, no, es que cada departamento maneja su información. Yo no manejo eso, cada departamento. Entonces estamos diciendo que nos estamos enfrentando, ¿sí?, a una organización descentralizada. O sea que tenemos más trabajo por hacer. ¿Listo? Tener más cuidado para la seguridad de esta información. Perfecto. Bueno. Bueno, chicos, aquí nosotros ya entraríamos en la clasificación de los archivos según los datos que éste almacena, ¿sí? Les he puesto esta tablita aquí porque esta tablita ustedes la pueden visualizar también en sus módulos, ¿sí? Archivos de programa, qué tipo de archivos se puede cargar en medio magnético, compilar, ejecutar, imprimir, ¿sí? Archivos de texto también, el famoso código ASCII, ¿sí?
que significa American Standard Code for Information Interchange. ¿Listo? Ese es el famoso código ASCII. ¿Cuándo utilizamos nosotros el código ASCII? ¿Cuándo? ¿Cuándo utilizamos nosotros el código ASCII, chicos? Cuando sencillamente nosotros se nos llega a bloquear nuestro teclado, ¿sí? No nos permite escribir. El código ASCII son un conjunto de comandos, ¿sí? Que se crearon para poder desempeñarnos y no parar nuestras funciones frente al computador, ¿sí? Entonces, por eso aquí dice, estos almacenan cualquier carácter de código ASCII, palabras, frases. Por ejemplo, una palabra, ustedes ya saben que es Control Alt o Shift 64, sale la arroba, ¿sí? Control Alt 1984, sale otro código, sale una palabra y así sucesivamente. Es una tabla enorme de código ASCII, ¿sí? Hay gente que se sabe más de un código ASCII, en caso de que no pueda desempeñarse en su teclado, pues a punta de códigos puede también empezar a trabajar en su ordenador. ¿Listo? Archivos binarios, como ustedes ya saben, lo que yo les decía, el lenguaje descifrable, ¿sí? Un color que va sujeto de los diferentes códigos que tenga. Permanentes, maestros históricos y movimiento, ya hemos visto eso. Vamos a realizar la creación de archivo. ¿Cómo vamos a realizar una creación de archivo, chicos? Dice, permite definir una variable dentro del programa que represente el archivo que se quiera manipular. Una creación normal. Esta variable es reconocida como un nombre interno, siempre tiene que llevar un nombre interno, del archivo y se define con la siguiente opción. Ojo, porque aquí nosotros, de esto va a depender el taller que vamos a dejar con ustedes al final de esta tutoría. ¿Cómo creamos un archivo? Con esta siguiente instrucción. Vamos a colocar archivo y el nombre del archivo que nosotros vamos a crear. Yo le he puesto A. Archivo con el nombre A. ¿Listo? Apertura de un archivo. ¿Cómo queremos abrirlo? Yo les dije, bueno, ya creamos el archivo con el nombre A. Ahora, al otro día yo quiero entrar, abrir ese archivo que se llama A. ¿Listo? Tengo que hacerlo por medio de esta extensión, por medio de esta instrucción, donde dice, apertura de un archivo permite relacionar una variable tipo archivo con el nombre del archivo que tendrá en el medio de almacenamiento, llamado de esta manera nombre externo. Ya saben por qué es externo, ¿no? Porque lo puedo manipular tanto en mi usuario, dentro de mi ordenador, como también externamente por medio de las USBs, discos duros extraíbles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un nombre externo que va a funcionar durante todo mi recorrido. ¿Listo? Este es el nombre con el cual se guarda el archivo en el medio de su almacenamiento. Y su extensión, ¿sí? Depende de la clase de información que se va a guardar. Lo que yo les decía, si lo guardo en bloc de notas, la extensión sería txt. Si lo guardo en Word, sería d.doc. ¿Sí? Si lo guardo en Excel, la extensión, ¿cuál sería? Extensión de Excel. Chicos, ¿cuál sería la extensión de Excel? ¿Con qué extensión se me guardaría? XL. Exactamente, ¿listo? Siempre la extensión va a estar procedida del punto, ¿listo? Entonces, la sintaxis de apertura es esta. La palabra abrir, abrir, coloco el nombre del archivo que yo creé, archivo A, entre paréntesis, entre comillas, nombre externo punto extensión. Nombre externo punto extensión. Significa que me va a coger el nombre de A, del archivo que yo creé. Por favor, tráigame el nombre con su extensión. Es por eso que aquí coloca el nombre externo punto extensión. Escritura.
escritura del archivo. Permite almacenar la información y en el archivo que se está manipulando. La instrucción sería la siguiente: escritura en el archivo. Entonces dice, necesito empezar a escribir en este archivo que yo creé y en este archivo que yo puedo aperturar. Yo necesito escribir. ¿Cómo hago? La palabra escriba, el nombre del archivo que creé y entre paréntesis voy a colocar el texto que yo quiero. En esta palabra, que sería la palabra I, de información I. Pueden ustedes colocar cualquier tipo de información, ¿sí? Si yo quiero que escriba hola mundo, ¿cómo sería? Escriba A, entre paréntesis, hola mundo. ¿Listo? Y quedó escrito dentro del archivo creado con el nombre A. Perfecto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí, chicos? ¿Sí están entendiendo? Sí, profe. Eso. Ok. Bueno. Lectura de un archivo. Ya lo creamos, ya lo aperturamos, ya escribimos un archivo y ahora vamos a leerlo. Lectura de un archivo. ¿Qué se hace dentro de la lectura de un archivo? Va a permitir extraer la información del archivo y almacenarla en una memoria principal, lo que nosotros hacíamos con el ejemplo de la empleada. ¿Listo? Vamos a extraer esta información del archivo y la vamos a almacenar en una memoria principal, o sea, que cargue. ¿Se acuerda que les decía? Cargue, escriba y cargue. Escriba y cargue. ¿Sí? Porque necesitamos darle un espacio de memoria a lo que estamos escribiendo. ¿Listo? La información que se transporta a la memoria puede ser cualquier tipo de variable u objetos almacenados en el archivo. La sintaxis es la siguiente para lectura, para el cargue. Sería de esta siguiente, de esta manera. La palabra lea el archivo que creamos arriba, que se llama A, ¿sí? Y por favor, entre paréntesis, necesito que me coloque, ¿qué será este var? ¿Qué será este var? Significa aquí la variable tipo registro. Exactamente. La variable tipo registro, no cualquier variable, porque si no, no me sirve, ¿verdad? Almacenarla en una memoria principal. Entonces, necesito crear una variable tipo registro. Bueno, entonces, creación de archivo, 1. Apertura de archivo, 2. Escritura de archivo, 3. Y la lectura de archivo, que sería la lectura. Eso sí necesito que ustedes lo tengan en cuenta, que anoten en sus apuntes este tipo de operaciones de archivos e instrucciones. ¿Listo? Y por último, tenemos el famoso cierre de archivo. Ya creamos la variable registro para organizarla en nuestra memoria. Ahora tenemos que simplemente programar el cierre del archivo. Permite proteger el área donde recibe el archivo, obviamente, y actualiza el directorio en medio de almacenamiento, reflejando el nuevo estado del archivo. Adicionalmente, va a destruir las conexiones físicas y lógicas que se construyeron cuando se abrió el archivo, ¿sí? Con una sintaxis de esta manera. Si queremos cerrar el archivo y programar el cierre de este archivo, simplemente nosotros tenemos que colocar la palabra cerrar, ¿sí? Cerrar, el nombre del archivo que creamos, que es A, y entre paréntesis le vamos a colocar end o EOF de finish, ¿sí? O también le podemos colocar cerrar sobre el archivo, end of file, que es lo mismo que end of file, miren, EOF, ¿sí? Entonces, si cerramos el archivo de esta manera, queda perfectamente cerrado y guardado. ¿Listo? Esto es guardar el archivo. Perfecto. Ejercicio de aprendizaje, chicos.
Vemos este ejercicio de aprendizaje y damos por terminado. Bueno, entonces dice, elaborar una clase, primer ejemplo, elaborar una clase, ¿sí?, que genere un archivo de texto con los campos de cédula, nombres, imprima el contenido del archivo y adicione más registros al final del archivo. ¿Sí entendieron el ejemplo? Vamos a crear una clase, ¿sí? Es muy similar a las tablas que se puede hacer en Excel para llenar archivos y tablas, todo eso, ¿no? Es muy similar, ¿no? Ah, sí, exactamente. La creación de archivos, generaciones de archivos, independientemente de la aplicación, como lo Pasar es datos Netflix. de una tabla a otra y operar los Ajá, números de tabla a tabla. exactamente. ¿Lo Eso puedo hacer es así generación. mejor? Más fácil, o ¿Cómo? sea, lo puedo hacer de esa manera o debe ser de, como se explicó usted, profe. Sí, no, no, la puedes hacer, obviamente, es que se manejan diferentes tipos de qué es de interfaz gráfica. Acá nosotros, si ya queremos, si hay interfaz gráfica donde yo pueda crear un archivo con ventanitas, con comandos y toda la cosa, lo podemos hacer. Pero nosotros, como somos programadores, desarrolladores, tenemos que implementar este tipo de aperturas con estos comandos que yo les di acá atrás. ¿Listo? Entonces, no nos van a dar a nosotros un lenguaje de programación que sea completo, ¿sí? Porque va a haber un momento en que tú te vas a encontrar frente al pseudocódigo, frente al algoritmo, ¿sí?, creado por otro ingeniero. Entonces, es de esa manera que nosotros tenemos que empezar a afrontar esta situación y tenemos que elaborarlas de esta siguiente manera, como les he explicado. ¿Listo? Bueno, en este ejemplo, vamos a elaborar una clase que genere un archivo de texto con los campos cédula, nombres, e imprima el contenido de su archivo, y una vez que lo imprima, que adicione más registros al final del archivo. ¿Cómo hacemos eso? Pues sencillamente, he clasificado en unos pasos para ir paso a paso cómo vamos a crear nosotros esta clase, ¿sí? Esta clase. Entonces, primero, vamos a identificar los datos, las acciones y limitaciones. Primero vamos a clasificar, a identificar. Vamos a identificar también en este primer paso los datos de entrada. ¿Qué datos van a entrar según esta problemática? Aquí dice claramente, elabora una clase, ingeniero, que genere un archivo de texto con los campos cédula y nombre. Entonces, los datos que van a entrar es cédula y nombre, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los datos de salida? Lo que va a salir. Los datos de salida va a ser la información almacenada en el archivo, la cédula, los datos ya de 59-312-8995, los nombres Miriam Lorena Montenegro, tal, eso es lo que tiene que salir, ¿sí? Acciones. ¿Qué tengo que hacer yo en esta clase, para la elaboración de esta clase? ¿Sí? ¿Qué acción tengo que hacer? Crear un archivo, imprimir el archivo, es lo que aquí dice, mire, elaborar una clase, ¿sí?, que me imprima el contenido y además de eso, una tercera acción. Aquí me dice claro, adicionar más registros al final del archivo. Entonces vamos a manejar tres acciones: creación de archivo, impresión de archivo y adicionar registro al final. Listo, hemos identificado estos valores que me van a servir a mí para poder realizar el conjunto de instrucciones para esta creación de clase. 2. ¿Qué vamos a hacer en el paso número 2? Vamos a definir las clases, vamos a hacer una definición de clases. ¿Pero cómo así? Vamos a darle clase seleccionada. ¿Qué tipo de clase vamos a realizar? Vamos a hacer una clase de tipo archivo. Clase, archivo. Definición del constructor de la clase, que va a ser archivo, no recibe argumentos, o sea, vamos a crear directamente archivos, ¿sí? Y el tercer punto
Dice, definición del método principal. Vamos a definir el método principal. Se lee la opción seleccionada del usuario y se invoca el método correspondiente. Definición de variables, cuál es el archivo, el objeto de la clase archivo para invocar los métodos, la opción del menú seleccionada por el usuario, que quedaría por lo menos como estoy diagramando esta clase. Ya hemos visto clases nosotros, ¿verdad? Que va en la parte de arriba, el nombre de la clase, los atributos, los elementos, los métodos. Lo mismo vamos a hacer acá. Entonces, vamos a hacer el diagrama de clase que se llama archivo, ¿sí? Crear el archivo, creación, imprimir y adicionar. Dense cuenta que aquí donde estoy con el cursor, estoy colocando las acciones que yo tengo para esa clase, ¿sí? Creo archivo, imprimo archivo y adiciono el registro final. ¿Listo? Bueno. Al crear el archivo, se crea un archivo de texto que solicita al usuario la información que desea almacenar, pues obviamente. El archivo se guarda en la carpeta donde está el programa, pero se puede establecer una ruta para que se almacene en cualquier otro lugar del computador, obviamente. En la dirección que yo quiera guardarlo, en el directorio que yo quiera guardarlo, lo guardo. ¿Listo? Se le pregunta al usuario si el archivo está creado o no. Así nos dice siempre, archivo guardar como. ¿Está creado o no está creado? Entonces si le doy no está creado, pues me pide el nombre y le doy guardar. ¿Listo? En caso de que el archivo esté creado, lo redirige a la opción adicionar registro al final. ¿Sí? Si el archivo ya está creado, él me va a decir, ¿ya está creado? Entonces voy a usted a adicionarle un registro al final, uno nuevo. El archivo tiene como nombre interno archivo y como nombre externo nombres.txt. O sea que con este nombre lo he guardado. ¿Listo? Por ejemplo, cédula, aquí está el número, y nombre Maximiliano del Toro. ¿Listo? Solamente los dos datos, ¿verdad? Cédula y nombre. El usuario decide cuánta información desea almacenar. Cuando éste termine de entrar la información, se cierra el archivo. ¿Listo? O sea que es potestad mía que yo quiera cerrar el archivo, ¿sí? En el momento en que yo quiera. Si yo quiero seguir adicionando cédulas y nombres, pues paro y dejo de ingresar los datos. ¿Listo? Entonces, eso es el primer paso, la creación de archivo. Segundo, vamos a imprimir estos archivos, haciendo uso de un ciclo mientras. Ya entramos en la programación. En un ciclo mientras, se recorre e imprime el archivo línea por línea, hasta cuando se llegue a marcar, ¿sí?, a la marca de fin de archivo, que significa OEF. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? ¿Listo? Entonces, lo vamos a imprimir usando un ciclo mientras. 3. Vamos a adicionar el registro al final. Se abre el archivo en modo escritura, se le solicita los datos para ingresar al usuario, se escribe el final del archivo y posteriormente se cierra y me adiciona un registro al final. Esto, chicos, es lo que ustedes tienen que empezar a trabajar. Mirar estas instrucciones: creación de archivo, abrir, escribir, leer, cerrar. ¿Listo? Lo que ustedes tienen que hacer directamente con papel y lápiz. ¿Sí? Es por eso que la nota número 1 que vamos a tener el día de hoy, les dejo este pequeño ejercicio. Primero, elaborar una clase que forme un archivo de datos, sea cual sea el nombre que ustedes le quieran poner, que contenga en cada registro lo siguiente. Necesito que me pida la cédula, que ya sabemos. Necesito que me pida el nombre, que ya lo sabemos, que ya lo hemos manejado, ¿sí? Horas trabajadas,
cuántas horas trabajó este empleado, ¿sí? El valor de cada hora, ¿sí? Y el porcentaje de la deducción, que nosotros también ya lo tenemos. Si no quieren porcentaje, el porcentaje es sumar las horas trabajadas, multiplicarla por la hora trabajada y dividirla entre 100. Esa es la deducción. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero para esta clase? Esta clase que ustedes van a elaborar va a ser así. La clase debe producir un informe en tipo archivo texto. No se me vayan al Point, no se me vayan al Word, ¿sí? Va a ser en un editor de texto. Entonces, necesito que me creen esa clase en un archivo de texto TXT, ¿sí? ¿Cómo quiero que salga en el archivo TXT? Cédula, el nombre y el salario devengado, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es focalizarse en esta diapositiva que yo tengo aquí, chicos, ¿sí? Empezar a utilizar estas operaciones con archivos hasta llegar al punto de hacer esto. Miren lo que tengo aquí. ¿Sí? Imprima, lea, y finalice el archivo con las instrucciones. Traten de hacerlo, Va a haber obviamente una retroalimentación para la siguiente clase, ¿sí? Porque necesitamos ver cómo es que se crea una clase desde las operaciones con los archivos. ¿Listo? Y me lo entregan, por favor, en un archivo de texto tipo TXT. ¿Listo? ¿Sí les quedó clara la actividad, chicos? Profe, Listo, perfecto. profe, Bueno, dime. profe, ¿así toca hacer como se indicó, o sea, los 10 pasos o qué, o cómo es? Sí, exactamente. Las operaciones de los archivos. ¿Cuáles son las operaciones de los archivos? Leer, escribir, cerrar. ¿Listo? Como ustedes vean conveniente. Y me lo hacen en un archivo de TXT. Bueno. Listo, profe. Listo, muchachos. Bueno, sí les recomiendo. Yo sé que esto es un poquito complicado, ¿sí? Para entenderlo. Pero si no nos ponemos, como les digo, en la práctica, ustedes no van a poder entender. Entonces, sí necesito que entren al blog de notas y empiecen a programar instrucción por instrucción. ¿Listo? Cómo abren el archivo, cómo lo crean, cómo lo cierran, cómo ponen los registros de cédula, nombre, tal y como hicimos el ejemplo aquí en clases. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Listo? No más. Se van a dar cuenta ustedes que van a cometer errores, obviamente, ¿sí? Pero lo importante es que puedan crear este tipo de archivos con estas operaciones, que las tengan siempre y que las lleven consigo cuando empiecen a trabajar este tipo de programación. Bueno, entonces, la tarea va a quedar subida para ahorita a las 11 de la mañana, pues para las personas que quieran visualizar la tarea. Listo, yo les voy a colocar ahí unas pequeñas recomendaciones en el correo de la tarea para que ustedes pues se puedan guiar mucho más. Bueno, entonces chicos, no se diga más. Muchísimas gracias por su tiempo. Aquí ya quedamos contextualizados, ya quedamos desatrasados con la anterior tutoría que no se pudo ver el día jueves, ¿sí? Por eso se nos extendió un poquito más la clase. Pero lo importante es ponernos al tanto de la situación. Bueno, entonces, me despido muchachos, muchísimas gracias. Ya nos estaremos viendo. Bueno, profe. Bueno, profe, hasta luego. Bueno, Chao. nos vemos. Hasta luego. Vale, profe. Muchas Hasta gracias luego, por la profe. clase.